Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez hemos visto cuáles son las principales derivadas de las funciones más elementales, vamos a empezar a trabajar con las propiedades de las derivadas. Al igual que veíamos que las operaciones elementales tienen propiedades, que los límites tienen propiedades, pues las derivadas también tienen algunas propiedades que pueden ser muy interesantes y podemos utilizar a nuestro favor para que sea más sencillo resolverlas. Entonces, la primera de ellas es la propiedad de la suma y la resta, ¿ok? ¿Qué tendremos? Tendremos que si yo sumo y resto una función y después la derivo, obtengo la misma derivada que si primero derivo y luego la sumo o la resto. ¿A qué me refiero con esto? A que si tengo f de x más o menos g de x, todo derivado, esto será lo mismo que la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda. ¿Ok? Entonces, para ver cómo funcionan este tipo de propiedades, lo que vamos a hacer es seleccionar dos funciones relativamente sencillas de derivar y veremos que en efecto llegamos al mismo resultado. Entonces, por ejemplo, vamos a coger la función f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a x al cubo, ¿ok? Para que así nos quede más sencillo. Entonces, ¿qué nos ocurrirá? Que si yo quisiera sacar la derivada de f de x más g de x, todo esto prima, podría aplicar esta propiedad y podría decir que es la derivada de la primera, es decir, f' de x, más la derivada de la segunda, g' de x. ¿Cuánto sería f' de x? Pues f' de x, si recordáis, cuando teníamos la función f de x igual a x elevado a n, su derivada f' de x sería n por x elevado a n menos 1. Como aquí en este caso n es igual a 2, pues tendré 2 por x elevado a 2 menos 1, lo que es lo mismo 2 por x elevado a 1 o 2x. Aquí tengo la primera derivada. ¿Y la segunda derivada cuál será? Pues será g' de x, me ocurre lo mismo, pero con 3. Bajo el 3, x elevado a 3 menos 1, 3 elevado a x al cuadrado. Aquí tengo la segunda derivada. Por tanto, de aquí sacaré que si yo hago x al cubo, mejor dicho, x al cuadrado, más x al cubo, todo la derivada, esto será igual a 2x más 3x al cuadrado. Como siempre, ¿cómo lo podemos hacer? Pues yo voy a representar esta función, la función x al cuadrado más x al cubo, voy a calcular la derivada en un punto en concreto y ver que la pendiente de la recta tangente en ese punto coincide con el valor que obtenga aquí. Es decir, por ejemplo, para x igual a 1, tendré que esta expresión, es decir, f de x, f' de x más g' de x, vale exactamente 2 por 1 más 3 por 1 al cuadrado, es decir, 2 más 3 igual a 5. Por tanto, la derivada de esta función en el punto x igual a 1 debería ser igual a 5. ¿Ok? Entonces venimos aquí al plano y hacemos x al cuadrado, a ver, elevo, más x al cubo. Esta es la función x al cuadrado más x al cubo. Si yo me voy al punto x igual a 1, concretamente, lo pondré, en vez de ponerlo así, vamos a ponerlo tal que así para luego poder cambiarlo. Y si aquí determino la tangente y me viene justo en este punto, verificaré que la pendiente de la gráfica en este punto es exactamente ese 5 que acabamos de calcular. Por lo tanto, en efecto, nuestra función es correcta. ¿Ok? Hemos determinado que la derivada de la suma de funciones es la suma de las derivadas de las funciones. Por lo tanto, ya tenemos la primera de las propiedades analizada. Vamos con la siguiente, porque en la siguiente tenemos el producto por un cociente. Perdón, el producto por constante. ¿Vale? ¿Qué tendremos en este caso? Pues que si nosotros tenemos una constante cualquiera por una función todo derivado, esto sería lo mismo que simplemente sacar la constante fuera de la función y derivar únicamente la función. ¿A qué nos referimos con esto? A que si yo, por ejemplo, tengo la función f de x igual
a 2x al cuadrado. Si yo quiero derivar esta función, f' de x, sería 2x al cuadrado todo derivado, que esto es lo mismo que 2 por x al cuadrado derivado, y si recordamos x al cuadrado, su derivada era 2x, es decir, 2 por 2x, o lo que sería lo mismo 4x. ¿Ok? De nuevo, para calcularlo, podemos determinar la derivada en un punto, la derivada de esta función, de esto de aquí, es decir, de 4x. Si yo, por ejemplo, determino f' en el 1, que me queda muy sencillo, será 4 por 1, es decir, 4. Entonces, si yo represento esta función, en el punto x igual a 1, la pendiente de la recta tangente que pase por ese punto debería ser igual a 4, si en efecto esta propiedad que hemos dicho es correcta. Entonces yo vengo aquí y determino la recta la curva 2x cuadrado, y qué casualidad que justo cuando estoy en el punto x igual a 1, tengo la pendiente m igual a 4. Por lo tanto, como podéis ver, esto también se cumple. ¿Ok? Vamos yendo de una propiedad a otra para ver si en efecto se van cumpliendo todas. Vamos con la siguiente, que la siguiente ya es un poquito más complicada, pero es muy interesante porque nos va a venir muy bien en según qué funciones, que es la propiedad de el producto de funciones. Es decir, esto es el producto de funciones. Mejor dicho, la derivada del producto de funciones. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, f de x por g de x, todo derivado, y aquí tenemos que aprender porque, de nuevo, esto tiene una deducción matemática, pero la vamos a dejar apartada porque es un poquito complicado. Diremos que esto será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Básicamente esto es lo que nos quedará. De nuevo, vamos a representar con dos funciones sencillas, las que hemos cogido antes, ese f de x igual a x cuadrado y ese g de x igual a x cubo. Determina la derivada de cada uno de ellos. Si recordamos, la derivada de este era f' de x igual a 2x, y la derivada de este era g' de x, bajo el numerado, bajo el exponente, y le resto 1 al exponente que tenemos. Por tanto, esto será. Entonces, si yo quiero hacer la derivada de, por ejemplo, en este caso sería x al cuadrado por x al cubo, todo derivado, aquí vamos a poder determinarlo analíticamente también, porque esto sería la derivada de x a la quinta. Y la derivada de x a la quinta la sabemos hacer perfectamente. Recordamos que la derivada de f de x, que será x elevado a n, pues tendremos que era f' de x, n por x elevado a n menos 1. Como aquí n es igual a 5, su derivada será 5 por x a la cuarta. ¿Ok? Esto es lo que nos debería quedar. Y si yo ahora aplico esta propiedad que acabamos de ver aquí, pues tendré que la derivada de cada uno de ellos, todo esto será derivada del primero, 2x por la segunda sin derivar, es decir, por x al cubo, más derivada del segundo, es decir, 3x al cuadrado, por el primero sin derivar, por x al cuadrado. Y que tendré 2x por x al cubo será 2x a la cuarta, más 3x cuadrado por x cuadrado será 3x a la cuarta. ¿Y qué me queda? Que 2x a la cuarta más 3x a la cuarta será 5x a la cuarta, y qué casualidad que es exactamente lo mismo que hemos obtenido aquí. ¿Ok? De nuevo, como siempre, puedo representar la función producto, es decir, esa función f de x igual a x cuadrado por x al cubo, y en un punto en concreto, de nuevo vamos a coger el 1 porque nos queda muy sencillo, yo tendré que la derivada de f' de x hemos llegado a través de este proceso que era 5x a la cuarta, por tanto, la derivada en el punto deberá ser 5 por 1 a la cuarta, es decir, 5. La pendiente de la recta tangente a esta función en el punto x igual a 1 deberá ser igual a 5. Por tanto, venimos aquí y hacemos x al cuadrado multiplicado por x al cubo, y qué casualidad que justo de nuevo en el punto x igual a 1 tenemos pendiente igual a 5. Si yo pongo aquí la función x a la quinta, debería de llegar exactamente a la misma función, como podéis ver, y a la misma pendiente, porque al final son exactamente lo mismo. Bueno, y ahora, por último, vamos a ir a una propiedad que también es bastante importante, que será el cociente de funciones. Es decir, si antes hemos tenido el producto de funciones, ahora tenemos el cociente
de funciones. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con el coeficiente de funciones? Pues que yo tendré f de x entre g de x, todo derivado. Entonces, esto es una condición muy importante que se tiene que cumplir, que tanto, básicamente, la función que tengo en el denominador no puede ser nula donde la evalúe. ¿Por qué? Porque si es nula, tendré un problema de dividir entre 0 y, por lo tanto, ya la hemos liado. Ya tenemos esa indeterminación o incluso ese más o menos infinito que, fuera de los límites, no nos interesa tenerlo. Por tanto, es obligatorio que g de x sea distinto de 0. ¿Ok? ¿Y qué propiedad vamos a aplicar aquí? Pues que la derivada de todo esto será igual a derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos, muy importante este menos, derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, dividido entre la función de abajo al cuadrado. ¿Ok? Repito, la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos, es decir, función derivada de arriba menos función sin derivar de abajo, menos función derivada de abajo por función sin derivar de arriba, todo dividido entre la función de abajo sin derivar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos a coger dos funciones que sean sencillas de derivar, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado y, perdón, voy a coger aquí x a la cuarta para que nos quede más fácil, y g de x será, por ejemplo, x al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría x a la cuarta entre x al cuadrado, todo derivado. ¿Qué ocurre? Que aquí me pasa como antes. Como tengo polinomios, puedo dividir una entre la otra y aplicar directamente la derivada, porque x a la cuarta entre x al cuadrado sería x cuadrado, y la derivada de x cuadrado recordamos que era 2x. Por lo tanto, ya la tendríamos. Pero vamos a comprobar que en efecto esta propiedad que tenemos aquí se cumple. Hemos llegado a que x a la cuarta entre x al cuadrado, su derivada debería ser 2x. Pues a ver si es verdad que en efecto se cumple. ¿Qué tendremos aquí? Sigo por aquí abajo. Derivada de la primera. Voy a calcular aquí las derivadas para que nos queden más sencillos. f' de x será bajo el 4 y el x lo elevo a 1 menos, es decir, 4 por x al cubo, y la derivada de esta tendré que será bajo el 2 y el x lo mantengo, es decir, 2 por x. Por tanto, nos quedará tal que así. ¿Qué tendré en este caso? Pues tendré derivada del primero, que hemos dicho que era 4x al cubo, por la función de abajo sin derivar, es decir, x al cuadrado, menos derivada del de abajo, 2x, por la función de arriba sin derivar, por x a la cuarta, dividido entre la función de abajo, x al cuadrado, todo al cuadrado. Y ahora desarrollo. 4x al cubo por x al cuadrado será 4x a la quinta, menos 2x por x a la cuarta será 2x a la quinta, todo dividido entre x a la cuarta. Opero aquí arriba, 4x a la quinta menos 2x a la quinta será 2x a la quinta, dividido entre x a la cuarta. Y si recordáis, el 2 se me quedará, x a la quinta entre x a la cuarta es x. Y qué casualidad que de nuevo he vuelto a llegar exactamente a esta función. Por tanto, si vuelvo a evaluar de nuevo f de x entre g de x, tengo la prima que esto es igual a 2x, por tanto, aquí tendré que esta nueva función evaluada en un punto, por ejemplo, en el 1, tendríamos que esta función h de x, h de 1, la función h no deja de ser más que el cociente entre f y g, ¿ok? Sería 2 por 1, es decir, 2. Por tanto, la pendiente de la recta tangente de esta función, o lo que sería lo mismo de esta función de aquí, debería ser igual a 2 justo en el punto x igual a 1. Por tanto, si vengo aquí, podré pintar ahora la función x a la cuarta, todo entre x al cuadrado, y qué casualidad que de nuevo, justo cuando llego a este punto, tengo exactamente esa pendiente igual a 2, que es la que hemos determinado aquí. ¿Ok? Si nos damos cuenta, yo podría simplemente pintar la función x cuadrado y llegaría exactamente al mismo resultado, como podéis ver, porque al final son las mismas funciones. Entonces, todas estas propiedades que hemos visto aquí realmente nos sirven para absolutamente cualquier tipo de función. En este caso en concreto, importante que g de x sea distinto de 0, pero por lo demás nos deberían de servir para todas y cada una de las funciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que para este ejemplo, para entender cómo funciona la propiedad,
hemos elegido unos casos bastante sencillos porque así vemos un poco cómo puede funcionar. Pero por lo demás, debería de poder cumplirse para absolutamente todas y cada una de las funciones que os podéis llegar a imaginar. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.